Esta presentación pretende dar una breve introducción sobre la afrodescendencia dentro del territorio colombiano. Partimos de la definición de afrodescendiente, que hace alusión a una persona nacida fuera de África que tiene antepasados de este continente. Cabe aclarar que estas personas consideran a África como el continente madre. A partir de entender quiénes son los afrodescendientes, en 2013 la Red Afrodiaspórica, organización que vela por la población afrodescendiente de todo el mundo, estimó a partir de los datos poblacionales de cada país que Colombia era el cuarto con mayor presencia de población afro dentro de su territorio después de Estados Unidos, Brasil y Haití. Esto se debe principalmente al choque cultural que se dio en la época colonial, el cual permitió que los diferentes grupos étnicos presentes dentro del territorio, es decir, la población indígena, el pueblo español y el pueblo africano, aportaran a la construcción de identidad colombiana. Los afrocolombianos, quienes han conservado su cultura vigente y la han adaptado a factores temporales como lo son la movilidad social y el contexto, dieron origen a una gran parte de las tradiciones y costumbres colombianas hoy presentes. Esta mezcla de culturas hace que Colombia se ha reconocido a nivel mundial como un país multidiverso en donde convergen diferentes grupos étnicos y cada uno tiene una identidad cultural clara y marcada, lo que aporta a la fortificación de la identidad cultural tanto individual como colectiva. Para ser más precisas cómo se fortifica la identidad cultural colombiana, se trae a colación el concepto de otroriedad, un proceso de socialización que trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente que conforma parte de una misma comunidad. Es decir, cuando los diferentes grupos étnicos que conforman Colombia entienden y reconocen a otros grupos, se fortifica y asume una identidad propia al identificar el por qué y cómo son diferentes. Acorde con Andrés Gull, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, soy ciudadano colombiano cuando entiendo que hay múltiples formas de experimentar Colombia, es decir, cuando soy capaz de desarrollar cuestiones de empatía con las diferentes culturas que conforman nuestro país. Entendiendo la importancia de la otroriedad dentro de la construcción de identidad colombiana, es importante darle relevancia a que las cifras de autorreconocimiento por parte de la población afrocolombiana han tenido un descenso drástico en los últimos años. Pues acorde con el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en 2005 el 10% de la población total colombiana se identificaba como afrodescendiente. Sin embargo, en 2018 este porcentaje bajó un 6%. Cabe mencionar que investigadores colombianos han hablado de que la población afrodescendiente en Colombia puede llegar a ser cercana al 25%. Sin embargo, muchos no se reconoce como tal. Este descenso puede ser respuesta a dos factores principales. El primero es la vinculación de la raza con la pobreza y el segundo es la estigmatización colectiva que se tiene de las poblaciones afro con respecto a salvajes y de poco intelecto. Un imaginario que se dio desde la época hispánica cuando los colonizadores tacharon a los esclavos como entes peligrosos y supersticiosos. Un claro ejemplo de esto es la región pacífica, que a diferencia de la Caribe, se encuentra la mayor prevalencia de pobreza y discriminación de afros en todo el país. Tanto así que ha sido considerada como la geografía del racismo, un poblamiento histórico que por generaciones siguió ritmos de discriminación, estigmas y prejuicios impuestos por los mismos colombianos y trazados por una línea de pobreza. Al negar la descendencia, no solamente se abre esta brecha de discriminación, sino también se va perdiendo la herencia cultural, lo que termina condicionando la identidad nacional y la cultura colectiva de Colombia. Acorde con Dayana Zapata, afrodescendiente del Pacífico, para ser negro del Pacífico colombiano tenés que ser berraco porque lamentablemente te siguen discriminando por tu color de piel. Entonces, para poder desarrollarte como ser humano, nosotros nos tenemos que esforzar el doble por una triple condición. 1, por vivir en el Pacífico, 2, por ser pobres y 3, por ser negros. Acorde con Josefina Klinger, mujer afro de Nuquí, creadora de la organización de ecoturismo Mano Cambiada y ganadora del premio Mujer Afro CAFAM de 2015, esta triple condición nace a partir de una mentalidad impuesta por los otros, pues cree que sus hermanos afro, que crecieron escuchando siempre cosas que los invalidaban a ellos y a su territorio, se han dejado permear por este imaginario al punto de intercambiar su riqueza cultural y aspectos de su orgullo racial por valores vinculados con la sobredimensión del dinero. Ella cree que aunque han inscrito nuevas historias de civilización y aceptación, para cambiar este imaginario aún falta la validación de los otros, para poder dar el siguiente paso hacia el respeto.
Para poder entender la historia de los afrodescendientes en Colombia, se debe entender que ésta se construyó a partir de cómo los otros hablan y reconocen a esta población, pues las fases que se construyen a lo largo de esta fueron creadas a partir de la movilidad social de esta etnia y cómo esta permeó dentro de la mentalidad de los colombianos. Como bien mencioné antes, la trayectoria se construye a partir de 4 fases. La primera, fase de opresión; segunda, fase de oposición; tercera, fase de represión; y cuarta, fase de liberación parcial. En la primera fase se empiezan a ver actos de opresión y dominancia por parte de los colonizadores por motivos principalmente económicos, los cuales amenazan la permanencia de la cultura africana. Tras el descubrimiento de América, hubo cambios dentro de la ocupación del territorio. Los indígenas, que estaban encargados principalmente de la agricultura, fueron obligados a trabajar en la extracción minera. Esto causó una disminución dentro de la población indígena y una crisis alimentaria. Los colonizadores, al entender que había una necesidad por suplir mano de obra para la estabilidad económica, empezaron una importación desmesurada de esclavos africanos, un negocio lo bastante lucrativo que propició el contrabando de este grupo étnico dentro del territorio colombiano, y es la razón principal por la cual no hubo un registro riguroso sobre el origen étnico de estos esclavos. Estos eran enviados al territorio de Nueva Granada en embarcaciones negreras en condiciones poco humanas y sanitarias. Durante esta fase, Cartagena, que era el puerto marítimo más importante de entrada de esclavos, se convirtió en un puente histórico de contacto cultural que volvía al ser africano en un objeto de comercio. Dentro de la segunda fase, los negros cimarrones y los negros bozales crean mecanismos en oposición a la esclavitud. Por un lado, los negros cimarrones, que estaban en oposición completa a la esclavitud, se fugaron y dieron origen a un pueblo propio africano conocido como San Basilio de Palenque. Su líder, Benco Biojo, tenía como tarea liberar a los esclavos de las embarcaciones y emanciparlos completamente de la esclavitud. El aislamiento y ausencia de esclavitud dentro de San Basilio de Palenque permitió que las tradiciones culturales africanas se mantuvieran intactas dentro del contexto colombiano. Por el otro lado, los negros bozales, aquellos africanos que no tenían conocimientos sobre la lengua castellana ni sobre el cristianismo, reconstruyeron su universo ancestral a partir de los procesos de evangelización impuestos por los esclavistas. Tomaron estos mecanismos de repetición de la palabra sagrada de los amos, es decir, los rezos y oraciones hacia Dios, para conjurar rezos dentro de las prácticas mágicas. Se empezaron a formar juntas clandestinas por aglomeraciones de cabildos de negros bozales. Cabe aclarar que los africanos presentes dentro del territorio de Nueva Granada venían de diferentes partes de África. Estas etnias, como los Yoruba, Bantús y Ashantis, entre muchas otras presentes, dialogaban mediante el cuerpo, reconocido como una herramienta de comunicación universal. Asimismo, esta aglomeración por cabildo se estructuraba de tal manera para que no hubiera una dominancia de etnia dentro del cabildo. Se reunían en zonas rurales para celebrar y realizar sus rituales en honor a sus orishas, es decir, sus dioses. Dentro de estas juntas se realizaban lloros, iniciaciones y hechicería. La palabra adquirió una fuerza fundamental que les daba poder. Dentro de estas manifestaciones utilizaban la materialidad como nexo para comunicarse con los espíritus. Y el más presente de todos estos nexos era el cuerpo. Algo importante para resaltar es que dentro de la idiosincrasia de los africanos, la religión que más primaba era la animista, la cual establece que todos los seres naturales, montañas, rocas, plantas, tienen alma, lo que les permite tener vida, conciencia y movimiento. Creían en la vida y la muerte como una unidad sagrada que daba sentido al ser como individuo social y político. Asimismo, consideraban la visión de lo real como un diálogo con los muertos, en donde los ancestros eran una parte activa de la memoria. Se comunicaban con ellos por medio del cuerpo hipnotizado y formaban un diálogo mediante movimiento. Pedían específicamente la adquisición de poder para poder combatir contra sus amos y adquirir la libertad. Dentro de esta fase nace el cimarrón simbólico, el mecanismo de oposición más importante dentro de la cultura afro. Mediante el cuerpo buscaban la construcción de libertad en donde plasmaban el alma mediante el movimiento del mismo, un alma indomable que se veía limitada por la presencia de un cuerpo dominado por la esclavitud. Dentro de la fase de represión, los esclavistas, al ver que el cimarrón simbólico podía significar un símbolo de rebelión, impusieron los tribunales de Inquisición como medio para reprimir este mecanismo de oposición. Dentro de los tribunales,
juzgaban el delito de brujería y hechicería. Aquí fue donde nació el estereotipo de salvaje, pues antes eran considerados como una raza peligrosa cuya naturaleza tendía a la rebelión. Sin embargo, dentro de la perspectiva de los españoles, este mecanismo de oposición se veía más como un ejercicio de ignorancia y superstición. En la cuarta fase de liberación parcial se muestra que, a pesar de la movilidad y las luchas de la igualdad racial que ha tenido esta población a partir de la abolición de la esclavitud, no se han podido deshacer completamente de la discriminación y los estigmas raciales. Dentro de esta fase, los colonizadores le otorgan relevancia a los esclavos al ver que eran indispensables dentro de la economía colonial. Les brindaron el derecho de comprar su libertad para evitar rebeliones. Las ideas sobre la libertad de los pueblos oprimidos empezó a salir con más fuerza durante esta fase tras la Revolución Francesa. Tanto así que proclamaron leyes a favor de la libertad de los esclavos. Tras la abolición de la esclavitud, hubo una migración masiva de afrodescendientes al interior del país, lo que ha generado que hoy en día no solamente las aglomeraciones se encuentren dentro del Caribe y el Pacífico. Surgen varios movimientos afro que respaldan la igualdad y promueven la lucha contra el racismo y la discriminación racial, principalmente influenciadas por figuras líderes raciales como lo fueron Martin Luther King, Malcolm X y Nelson Mandela. Aparecieron congresos de cultura negra que fueron poco a poco abriendo paso a la visibilización de esta comunidad. Dentro de la Constitución de 1991 se declaró que todas las personas nacidas dentro del territorio colombiano eran iguales, teniendo los mismos derechos frente a la Constitución. Sin embargo, siguen vigentes factores como la discriminación, el racismo y los estereotipos. A partir de entender los dos conceptos emergentes que salieron del cimarrón simbólico, el cuerpo y el espíritu, se define por un lado la corporalidad, entendida como una herramienta de comunicación no verbal que explora la idea de identidad vinculada a un lenguaje visual como medio de entendimiento que expresa lo que no dicen las palabras. La corporalidad es una ratificación de una persona como individuo y como parte de un grupo social, un objeto cargado de significado e intención que logra adaptarse y transformarse a cualquier entorno, y una manifestación de emociones, sentimientos y afectividad hacia un pasado generado dentro de las personas. A partir de entender la corporalidad se divide la palabra para acentuar corp como cuerpo y oralidad como el ejercicio de comunicación. A partir de esta sale una categoría definida como en relación al otro, que retoma este concepto de otrariedad mencionado anteriormente. Se cree que la corporalidad es un proceso de socialización idiosincrático, donde el individuo y el otro dejan ver diferentes perspectivas, ideas y pensamientos de una misma situación manifestadas a través de ciertos comportamientos y actitudes corporales. A partir de la noción del otro, el individuo construye y desarrolla su identidad personal. Por el otro lado, se define la espiritualidad como una dimensión esencial del ser que subyace bajo la corporalidad. El alma, componente principal de la espiritualidad, toma el cuerpo como medio tangible por el cual se puede expresar, aunque sea un condicionante de su libertad. El alma, según la filosofía, es una prisionera del cuerpo. Tiene un deseo de ser escuchada y libre de la dominancia de los otros. Es considerada como una modalidad de memoria donde se mantiene vigente un legado ancestral a lo largo del tiempo, y asimismo es una carga simbólica que se manifiesta en cada aspecto de la vida. La unión de ambos representa un símbolo de producción narrativa en donde se inscriben y graban memorias, historias y vivencias de la cultura afro. Es considerado como un equipaje cultural que el afro lleva a todos lados y que termina convirtiéndose en un agente diferenciador de orgullo y resistencia racial. Estos dos conceptos, cuerpo y alma, se han convertido en marcadores identitarios forjados desde tiempos antiguos que evidencian cómo la africanidad no ha desaparecido y cómo el factor de resiliencia sobresale con fuerza. Antes se podían ver que estos factores eran un medio de manifestación de lucha y resistencia por un deseo de libertad en la época colonial. Sin embargo, ahora pasan a ser emblemas identitarios de orgullo racial que ratifican la identidad cultural de esta etnia. Consciente e inconscientemente siguen trabajando este orgullo de identidad racial dentro de su cotidianidad y sobre todo dentro de sus manifestaciones, pues en ellas se hace evidente una lucha para mantener su legado ancestral vigente dentro de su realidad como medio para enfocarse en la realización de su persona. Cada una de ellas busca plasmar distintas identidades y brindar un mensaje que a su vez sea una construcción de autoestima y de orgullo del legado africano. Finalmente, se muestra cómo dentro de la cotidianidad cada cosa adquiere un significado que trasciende y logra fortificar la identidad.